Una clase entera de jóvenes estudiantes con discapacidad desapareció misteriosamente durante una excursión al Parque Nacional de Doñana. Pero 48 horas después, un guardabosques encuentra algo impactante en lo profundo del pantano, un descubrimiento que revela la aterradora realidad de lo que les ocurrió a los niños y quién fue el responsable de su desaparición. Laura Sánchez observaba la creciente colección de tazas de café que cubrían la pequeña mesa de la sala de conferencias, cada una marcando una hora más sin su hijo. Las luces fluorescentes de la comisaría zumbaban en lo alto, proyectando sombras intensas que acentuaban sus ojeras. Daniel llevaba 48 horas desaparecido, y cada minuto parecía una eternidad. Su esposo, Javier, estaba sentado a su lado, con los hombros encorvados hacia adelante, como si llevara un peso. Su aspecto, normalmente inmaculado, se había deteriorado, la barba incipiente le oscurecía la mandíbula y su camisa arrugada delataba 2 noches sin dormir en la estación. Señor y señora Sánchez, dijo la inspectora Martín al entrar en la sala con un nuevo fajo de papeles en las manos. Sé que esto ha sido increíblemente difícil, pero quiero informarles sobre nuestra situación. Laura se enderezó en su silla, desesperada por saber algo sobre su hijo de 10 años. Daniel era especial en todos los sentidos, no solo por ser su hijo, sino porque requería cuidados especiales debido a sus discapacidades de desarrollo. Usaba gafas gruesas que se le resbalaban constantemente por la nariz, y esa mañana, la última vez que lo vio, insistió en usar su camiseta naranja favorita para la excursión. A pesar de haber movilizado a todos los oficiales y equipos de búsqueda disponibles en 3 condados, aún no hemos encontrado ninguna pista concreta, continuó la inspectora Martín, con voz profesional pero con un deje de frustración. Hemos estado realizando búsquedas aéreas, equipos terrestres peinan cada centímetro del parque y hemos establecido puestos de control en todas las carreteras principales en un radio de 160 kilómetros. La mano de Javier encontró la de Laura por debajo de la mesa, apretándola con fuerza. ¿Cómo es posible?, preguntó con la voz entrecortada. Un autobús lleno de niños no desaparece sin dejar rastro. La inspectora Martín señaló con la cabeza la pizarra al otro lado del aula. 10 niños les sonreían, fotos escolares tomadas meses atrás, inocentes e ignorantes de lo que les esperaba. Junto a ellas, fotos de la señora Ortega y la señora Morales, las 2 maestras que habían acompañado a la clase en el viaje. 12 personas habían desaparecido sin dejar rastro, y el señor Ruiz, el maestro, fue el único que regresó. Eso es lo que hace que este caso sea tan inusual, admitió la inspectora Martín. Permítanme repasarles la cronología de nuevo, solo para asegurarme de que no se nos haya escapado nada. Los ojos de Laura se fijaron en la foto de Daniel mientras el detective hablaba, su sonrisa torcida, esos anteojos enormes, el remolino de pelo que nunca se quedaba suelto por mucho que ella intentara domarlo. La clase de necesidades especiales de la Academia Privada Oak salió del centro de visitantes principal del Parque Nacional de Doñana exactamente a las 9:30 de la mañana del miércoles, relató la inspectora Martín. Subieron a un autobús turístico propiedad del parque, conducido por un empleado experimentado. El señor Ruiz, el profesor que también trabaja con la clase, permaneció en el centro de visitantes debido al aforo limitado del autobús. Debería haber ido él en lugar de otro profesor, intervino Laura, con la voz quebrada por el cansancio y la acusación. Es más fuerte. Podría haberlos protegido. La inspectora Martín continuó con suavidad. El autobús tenía previsto regresar tras un recorrido educativo de 3 horas por las zonas accesibles del parque. Al no haber regresado a las 12:45 del mediodía, el personal del parque intentó contactar al conductor por radio. Tras 30 minutos sin recibir respuesta, enviaron guardabosques a registrar la ruta designada para el recorrido. Javier se frotó la cara con la mano libre. Y nada. Nada en la ruta, confirmó la inspectora Martín. No hay señales de accidente, ni marcas de neumáticos que indiquen que el autobús se salió de la carretera. El autobús simplemente no estaba allí. Laura se quedó mirando la línea de tiempo escrita en la pizarra con la pulcra letra de la inspectora Martín,
cada entrada marcaba otro momento en el que su hijo se alejaba cada vez más de ella. Si esto es un secuestro, ¿por qué no hemos recibido peticiones de rescate?, preguntó Laura, la pregunta que la había estado rondando desde las primeras horas de la desaparición. ¿No es así como suelen funcionar estas cosas? La inspectora Martín asintió. Normalmente, sí. En la mayoría de los casos de secuestro, los autores contactan en 24 horas para aprovechar el pánico inicial y la angustia emocional de las familias. El hecho de que no hayamos recibido ninguna demanda es inusual. La insinuación tácita flotaba en el aire: si los secuestradores no pedían dinero, ¿para qué querían a 10 niños con discapacidad? Hemos interrogado extensamente al señor Ruiz, continuó la inspectora Martín. Inicialmente, era nuestra principal persona de interés simplemente porque era el único adulto de la escuela que no estaba en el autobús. Sin embargo, su coartada es irrefutable. Las grabaciones de seguridad del centro de visitantes lo muestran permaneciendo en las instalaciones todo el tiempo, y múltiples testigos han confirmado que estaba visiblemente angustiado cuando el autobús no regresó, caminando de un lado a otro con ansiedad y llamando repetidamente a los celulares de ambos profesores. Laura recordaba al señor Ruiz de las reuniones de padres y maestros, un hombre amable de unos 40 años que había dedicado su carrera a la educación especial. Nunca se le había pasado por la cabeza que pudiera participar. Localizamos el autobús turístico anoche, dijo la inspectora Martín, cambiando de tono. Laura jadeó, con la esperanza invadiendo su cuerpo exhausto. ¿Y los niños? La expresión de la inspectora Martín lo decía todo antes de que salieran las palabras. El autobús estaba vacío. Se había desviado aproximadamente 7 millas de la ruta principal y estaba parcialmente oculto en una zona remota. Nuestro equipo forense lo ha estado procesando desde su descubrimiento y hasta el momento, no hemos encontrado señales de violencia ni forcejeo a bordo. ¿Qué significa eso?, preguntó Javier. Esto sugiere que los niños y los profesores pudieron haber salido del autobús voluntariamente, explicó la inspectora Martín, o que fueron coaccionados sin que se les resistiera físicamente. 10 niños con necesidades especiales no se bajarían tranquilamente de un autobús en medio de la nada. Daniel se pone ansioso en lugares desconocidos, protestó Laura. Varios niños no hablan, al menos 3 usan silla de ruedas todo el tiempo. La inspectora Martín asintió. Por eso creemos que debe haber varios perpetradores involucrados. Fue una operación cuidadosamente planificada. Se acercó a la pizarra y tocó la foto del conductor. Carlos Méndez, el empleado del parque que conducía el autobús, lleva 12 años en el servicio de parques con un historial impecable. Estamos investigando sus antecedentes más a fondo, pero en este momento debemos considerar la posibilidad de que haya sido coaccionado o esté involucrado. ¿Qué hay de las conexiones entre las familias?, preguntó Javier. Podría estar dirigido a un niño en particular, y los demás podrían ser tomados como colaterales. Hemos estado entrevistando exhaustivamente a todas las familias, confirmó la inspectora Martín, buscando cualquier conexión, amenazas, actividad financiera inusual, cualquier cosa que pudiera dar un motivo. Hasta el momento, no ha surgido nada concreto. La mirada de Laura volvió a las fotos de los niños. Cada rostro le resultaba familiar de los eventos escolares y las reuniones de juegos en casa. Daniel había tenido dificultades para hacer amigos toda su vida, pero en esta clase había encontrado verdadera aceptación entre compañeros que entendían las diferencias de una manera que la mayoría de los adultos jamás podrían. Quizás el aspecto de las necesidades especiales en sí mismo sea significativo, sugirió Javier, con su mente analítica aún funcionando a pesar del agotamiento. El programa de la Academia Oak Ridge es exclusivo, la matrícula cuesta casi $40.000 al año. Todas las familias representadas aquí tienen recursos económicos. La inspectora Martín asintió lentamente. Esa es nuestra teoría actual. El patrimonio colectivo de las familias las convierte en posibles objetivos para un rescate. Pero sin contacto con los secuestradores, seguimos especulando. A Laura le dolía la cabeza mientras intentaba mantener la compostura.
Pensar en Daniel en algún lugar de los vastos Everglades, asustado y confundido sin su rutina, su medicación ni sus padres, era insoportable. ¿Qué pasa después?, preguntó, con su voz apenas un susurro. En 4 horas, al amanecer, comenzaremos una búsqueda exhaustiva en cuadrícula de los humedales circundantes, explicó la inspectora Martín. Hemos convocado a más voluntarios de los condados vecinos, hidrodeslizadores, drones con imágenes térmicas y perros de búsqueda entrenados específicamente para encontrar personas en condiciones pantanosas. Si aún están en el parque, los encontraremos. Si resonó en la mente de Laura. Si todavía estuvieran en el parque. Si todavía estuvieran vivos. Sí, sí, sí. Descansen un poco, si pueden, les aconsejó amablemente la inspectora Martín. Hay catres en la sala de descanso. Los despertaremos enseguida si hay alguna novedad. Mientras Daniel estaba afuera, confundido y asustado, preguntándose por qué su madre no había venido a salvarlo, la puerta se abrió de golpe sin previo aviso, haciendo que Laura se incorporara de golpe. Un agente uniformado estaba en la puerta, respirando agitadamente como si hubiera atravesado la estación corriendo. Inspectora Martín, dijo con urgencia, ignorando por completo el protocolo. Tenemos algo. Un guardabosques que realizaba una búsqueda preliminar en el sector descubrió varias sillas de ruedas tiradas en una zona remota de los Everglades. Laura sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. Sillas de ruedas, repitió, con una voz distante. La mirada del agente la miró brevemente antes de volver a la inspectora Martín. Su vacilación le reveló a Laura todo lo que necesitaba saber. Y cadáveres, dijo finalmente, bajando la voz. 2 cadáveres, señora. El suelo pareció derrumbarse bajo los pies de Laura. El brazo de Javier la rodeó de inmediato con los hombros, sujetándola. No pudo terminar la pregunta. La inspectora Martín ya estaba de pie, recogiendo su chaqueta y la radio. Aún no tenemos identificaciones, dijo con firmeza. No nos precipitemos. Necesito llegar al lugar de los hechos inmediatamente. Vamos contigo, dijo Javier, con un tono que no dejaba lugar a discusión mientras ayudaba a Laura a ponerse de pie. La inspectora Martín negó con la cabeza. Esta es una escena del crimen activa. No puedo permitir. Es nuestro hijo el que está ahí fuera, interrumpió Laura de repente, recuperando la voz. O nos llevas contigo o te seguiremos de todas formas. Pasaron varios tensos segundos antes de que la inspectora Martín asintiera. Puede seguirme en su vehículo, pero deberá mantenerse alejado del lugar de los hechos. Lo digo en serio, no puede comprometer esta investigación. En cuestión de minutos, una caravana de vehículos policiales avanzaba a toda velocidad en la oscuridad de la madrugada, con las luces destellantes pero las sirenas en silencio. Laura y Javier los seguían en su todoterreno, el silencio entre ellos estaba impregnado de un terror tácito. La mano de Laura encontró la de Javier en la consola central, agarrándola con tanta intensidad que le temblaba los nudillos. Puede que no sea él, dijo Javier finalmente, con la voz entrecortada. No podemos asumir lo peor. Laura asintió mecánicamente, pero su mente ya estaba pensando en los peores escenarios. Daniel no usaba silla de ruedas todo el tiempo como algunos de sus compañeros, pero a veces la necesitaba para excursiones más largas, cuando sus problemas de equilibrio y la fatiga se volvían insoportables. La caravana giró por un camino de tierra sin señalizar que finalmente dio paso a un sendero tosco, apenas lo suficientemente ancho para vehículos. Finalmente, llegaron a un punto donde ni siquiera las camionetas de la policía podían avanzar, y continuaron a pie. Javier ayudó a Laura a recorrer el terreno cada vez más embarrado mientras seguían a una fila de agentes a través de la densa vegetación. La escena se desplegó ante ellos al llegar a un pequeño claro. Ya habían llegado varios vehículos policiales, cuyas luces proyectaban inquietantes patrones azules y rojos sobre el agua del pantano. Técnicos forenses con trajes de protección blancos se movían con cuidado por la zona,
colocando marcadores de evidencia y tomando fotografías. Varios agentes uniformados mantenían un perímetro con cinta amarilla de escena del crimen, y allí, parcialmente sumergidas en el agua turbia y poco profunda, estaban las sillas de ruedas. Laura contó 7, dispersos en un semicírculo irregular. Sus coloridos marcos, rosa, azul, verde y morado, contrastaban marcadamente con los marrones y verdes del pantano. Algunos estaban claramente dañados, con las ruedas dobladas y los reposapiés rotos. La inspectora Martín los interceptó antes de que pudieran acercarse. «Hasta aquí llegarán», dijo con firmeza, poniendo una mano en el hombro de Javier. Laura miró a su alrededor, observando la escena con desesperación. «¿Los cuerpos?», preguntó con voz apenas audible. La expresión de la inspectora Martín se suavizó un poco. «Ya los han metido en bolsas para cadáveres y los están preparando para su traslado a la oficina del médico forense». Laura observó cómo 2 bolsas negras para cadáveres, colocadas en camillas, eran transportadas con cuidado por el terreno accidentado hacia la camioneta del médico forense que los esperaba. Una era notablemente más pequeña que la otra. Se desató un alboroto cerca del perímetro cuando otra pareja se abrió paso entre los agentes. Laura los reconoció de inmediato: David e Isabel Navarro, padres de Sofía, una niña de 9 años con parálisis cerebral que era compañera de clase de Daniel. «Esa es la mochila de Sofía», gritó Isabel, señalando una mochila morada con mariposas que estaba sobre una lona junto con otras pruebas. David Navarro se desplomó de rodillas en el barro, con un gemido de dolor primitivo escapando de su garganta mientras los agentes intentaban impedir que Isabel cruzara hacia la escena del crimen. La inspectora Martín se dirigió inmediatamente hacia ellos, indicando a sus agentes que llevaran a los Navarro a una zona más privada, lejos de la escena del crimen. Laura observó, paralizada, mientras el detective hablaba en voz baja con la pareja, con la mano sobre el hombro de Isabel. Cuando regresó con los Sánchez, su rostro estaba serio. «Lamento que haya tenido que presenciar eso», dijo. «Hemos realizado una identificación preliminar de una de las víctimas como Sofía Navarro, basándonos en sus efectos personales y descripción física. La otra parece ser la señora Ortega, una de las maestras». Laura sintió una oleada de emociones contradictorias, una tristeza devastadora por Sofía y su familia, y un alivio vergonzoso de que no fuera Daniel. La culpa de ese alivio la azotó de inmediato, provocándole náuseas. «¿Cómo hicieron?». Javier no pudo terminar la pregunta. La inspectora Martín echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie los estuviera escuchando. «El equipo forense informa que ambas víctimas presentan heridas de bala en la cabeza, similares a las de una ejecución. Esto no fue un accidente ni exposición a la intemperie, fue deliberado». Laura se tambaleó levemente y Javier apretó su agarre alrededor de su cintura. «Las sillas de ruedas parecen haber sido dañadas intencionalmente», continuó la inspectora Martín. «Esto sugiere que los agresores ya no las necesitaban después de seleccionar a las víctimas que se quedarían. La implicación era clara, los niños restantes probablemente todavía estaban vivos, al menos por ahora». «Algo no cuadra en esta escena», dijo Laura de repente, con la mirada fija en las sillas de ruedas. «Fíjate en cómo están dispuestas. No están tiradas al azar, están colocadas casi deliberadamente en semicírculo». La inspectora Martín siguió su mirada, ladeando ligeramente la cabeza mientras observaba el patrón. «Tienes razón. Parece un montaje, como si quisieran encontrar estas sillas». «¿Pero por qué?». Javier preguntó: «Si están tratando de ocultar sus huellas, ¿por qué crear una escena tan obvia?». «Podría ser un mensaje», especuló la inspectora Martín, «o una distracción». Un hombre con chaqueta de médico forense se acercó, saludando respetuosamente a los Sánchez antes de dirigirse a la inspectora Martín. Según la estimación preliminar de la hora de la muerte, ambas víctimas fallecieron hace aproximadamente 10 o 12 horas. Estuvieron vivas al menos un día después del secuestro inicial. La mente de Laura daba vueltas en torno a las implicaciones.
Si Sofía y la señora Ortega habían estado vivas hasta hacía aproximadamente 10 horas, eso significaba que los demás niños, incluido Daniel, podrían seguir vivos. Necesitamos ampliar la búsqueda, dijo con urgencia. Si mataron a estos dos aquí, los demás podrían estar cerca. Ya estamos coordinando una búsqueda más amplia, le aseguró la inspectora Martín. Se están desplegando todos los recursos disponibles. El apoyo aéreo llegará al amanecer para la toma de imágenes térmicas aéreas. Javier acercó a Laura mientras observaban la lúgubre labor que continuaba a su alrededor. La tenue luz del amanecer comenzaba a iluminar el pantano, revelando la escena del crimen en toda su extensión. A lo lejos, oían llegar más vehículos y a más agentes uniéndose a la búsqueda. Sigue vivo, susurró Laura, más para sí misma que para Javier. Lo sabría, si no, lo sentiría. Javier asintió, con la mirada fija en el horizonte mientras el sol comenzaba a salir sobre los Everglades, proyectando largas sombras sobre el agua, donde las sillas de ruedas vacías se alzaban como testigos silenciosos de una crueldad inimaginable. A media mañana, la remota escena del crimen se había transformado en un circo de actividad. Helicópteros de noticias sobrevolaban el lugar como buitres, sus rotores distantes como una banda sonora constante para la tragedia que se desarrollaba. En la entrada principal del parque, una flota de furgonetas de prensa con antenas parabólicas extendidas hacia el cielo llenaba el aparcamiento para visitantes, mientras los reporteros transmitían actualizaciones en directo a medida que los vehículos policiales seguían llegando. La noticia había resonado en las cadenas nacionales de noticias con el sensacionalista titular: 2 niños discapacitados encontrados muertos en los Everglades de Taiwán. Todas las principales cadenas habían enviado equipos para cubrir lo que se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente. El FBI había asumido oficialmente la jurisdicción del caso, estableciendo un centro de mando en el edificio principal de visitantes del parque. La agente especial Rivas, una mujer severa de unos 40 años, con el pelo corto y el ceño fruncido, había sido designada investigadora principal. Se encontraba ante un podio improvisado en la zona de prensa, flanqueada por agentes del orden locales y funcionarios del parque. Aproximadamente a las 5:42 de esta mañana, los equipos de búsqueda descubrieron los restos de 2 personas relacionadas con la desaparición de la Academia Oakich. La agente Rivas declaró, con voz entrecortada y profesional: podemos confirmar que una de las víctimas ha sido identificada como Sofía Navarro, de 9 años, y la otra como Catherine Johnson, de 34, profesora de la academia. Debido a que esta investigación está en curso y por respeto a las familias, no compartiremos detalles sobre el estado de los restos ni la causa de la muerte en este momento. Los reporteros gritaban preguntas simultáneamente, creando una cacofonía de voces. ¿Se está investigando esto como un incidente terrorista? ¿Se exigieron rescates antes de los asesinatos? ¿Hay sospechosos bajo custodia? ¿Qué pasa con los otros niños? Se cree que están vivos. La agente Rivas levantó la mano para pedir silencio. Estamos siguiendo múltiples pistas y utilizando todos los recursos disponibles para localizar a los niños y al maestro restantes. Pedimos a cualquier persona que tenga información, por insignificante que parezca, que se comunique de inmediato con la línea de denuncia del FBI. Un oficial de comunicaciones de la policía se acercó apresuradamente al podio e interrumpió entregándole a la agente Rivas una nota doblada. La agente la leyó rápidamente, con la expresión inmutable, salvo por una ligera tensión en los ojos. Esta conferencia de prensa ha concluido. Les mantendremos informados a medida que avance la investigación. Gracias. Ignorando el renovado aluvión de preguntas, el agente Rivas regresó rápidamente al centro de visitantes, donde los Sánchez y otros padres de los niños desaparecidos se habían reunido en una sala privada, esperando ansiosamente noticias. Cuando el agente Rivas entró, la sala quedó en silencio al instante. 8 parejas de padres estaban sentados en sillas incómodas, dispuestas en un círculo informal, algunos tomados de la mano, otros aislados en burbujas de dolor. Los Navarro estaban notablemente ausentes,
pues los habían llevado a un lugar aparte para identificar formalmente a su hija e iniciar el devastador proceso de hacer los arreglos. Hemos recibido una petición de rescate, anunció la agente Rivas sin preámbulos. Su enfoque directo contrastaba marcadamente con el estilo más empático de la inspectora Martín. Una exclamación colectiva recorrió la sala. La demanda llegó por correo electrónico hace aproximadamente 15 minutos, enviada a la dirección oficial del administrador de la escuela. El agente Rivas continuó: el mensaje exige $2 millones en efectivo dentro de 24 horas para el regreso sano y salvo de los niños restantes y de la señora Reyes. Déjame verlo, exigió Jaime Ramírez, padre de los gemelos Ryan y Tyler, ambos desaparecidos. Exitoso banquero de inversiones, se había mostrado cada vez más combativo con las autoridades a medida que pasaban las horas sin avances. El agente Rivas dudó, luego giró una tableta para encarar a los padres. El correo electrónico apareció en la pantalla, su lenguaje clínico contrastaba con el horror que contenía. Tenemos a sus hijos. Sofía Navarro y Catherine Johnson fueron eliminadas para demostrar nuestra determinación. Los rehenes restantes serán liberados tras recibir $2 millones estadounidenses en billetes sin marcar. Tienen 24 horas. Recibirán más instrucciones tras confirmar su aceptación de estos términos. Cada 12 horas sin cumplir resultará en otra eliminación. Las familias adineradas de la Academia Oakich sin duda pueden permitirse este pequeño precio por la vida de sus hijos. Debajo del texto había una foto que mostraba a los 8 niños restantes y a la señora Reyes, acurrucados en lo que parecía una habitación con poca luz y paredes de hormigón. Estaban sentados en el suelo, algunos apoyados el uno en el otro. Aunque la imagen estaba un poco borrosa, Laura identificó de inmediato a Daniel con su camisa naranja, sin gafas y con el rostro surcado por las lágrimas, pero innegablemente vivo. Daniel, susurró, extendiendo la mano hacia la pantalla antes de retirarla. Parecía aterrorizado, pero, por lo que pudo ver, físicamente ileso. El momento de esta demanda es significativo, dijo el agente Rivas. Se produjo inmediatamente después de que la noticia del descubrimiento de los cuerpos llegara a los medios de comunicación. Los perpetradores claramente esperaban la confirmación pública de los asesinatos para maximizar el impacto psicológico de su demanda. ¿Creen que no vamos a pagar?, preguntó Rebeca López con incredulidad. Su hija, Lily, con síndrome de Down, apenas se veía en la esquina de la foto del rescate. Vendo mi casa hoy mismo si es necesario. El correo electrónico también contenía un apéndice con información específica sobre la situación financiera de cada familia. El agente Rivas continuó: carteras de valores, propiedades inmobiliarias, valoraciones de empresas, detalles que no se encuentran fácilmente en Internet. Esto sugería información privilegiada o una investigación exhaustiva. Varios padres se ofrecieron de inmediato a contribuir con su parte del rescate. Los Ramírez se ofrecieron a cubrir la mitad. Otros comenzaron a llamar a bancos y asesores financieros, desesperados por liquidar sus bienes de inmediato. La agente Rivas levantó la mano para pedir silencio. Necesito aclarar la postura del FBI. Tenemos una política estricta contra el pago de rescates en casos de secuestro. Es su hijo el de esa foto, espetó Jaime Ramírez, señalando a Laura y Javier. ¿Cuál es su política al respecto, señor Ramírez? El agente Rivas respondió con serenidad: entiendo su frustración, pero décadas de experiencia han demostrado que pagar rescates fomenta más secuestros y rara vez resulta en el regreso sano y salvo de las víctimas. Una vez recibido el dinero, los secuestradores tienen pocos incentivos para mantener con vida a los testigos. ¿Y qué dices?, preguntó Laura con la voz quebrada. ¿Que los dejemos ahí y esperemos que los encuentres antes de las 12 horas? Estamos desplegando todos los recursos disponibles para localizar a sus hijos, le aseguró el agente Rivas. Contamos con especialistas técnicos rastreando el origen del correo electrónico, expertos en criptomonedas monitoreando posibles cuentas de rescate y equipos tácticos preparados para ejecutar operaciones de rescate inmediatas en cuanto tengamos la ubicación.
¿Y si no los encuentras a tiempo? Preguntó Javier en voz baja. El silencio del agente Rivas fue respuesta suficiente. Necesitamos ganar tiempo, dijo finalmente. Estamos preparando una declaración pública de que no negociaremos con los secuestradores. Este es un procedimiento estándar diseñado para ganar tiempo mientras nuestros equipos trabajan para localizar a los niños. Están usando a nuestros hijos como cebo, dijo Rebeca López con voz hueca. Intentamos salvarlos, corrigió el agente Rivas con firmeza. Cada decisión que tomamos tiene ese único objetivo en mente. La declaración fue transmitida por todas las principales cadenas en cuestión de una hora. El agente Rivas, con rostro severo, declaró que Estados Unidos no negocia con secuestradores y que los responsables serán llevados ante la justicia con todo el peso de la ley federal. Laura vio la transmisión en un pequeño televisor en la sala de descanso del centro de visitantes, con el horror creciendo en la boca de su estómago. Van a matar a otro niño, le susurró a Javier. Van a pensar que no los tomamos en serio. Antes de que Javier pudiera responder, el agente Rivas entró en la habitación con la inspectora Martín. Tenemos una teoría sobre el secuestro, anunció el agente Rivas. Basándonos en la información financiera detallada de la nota de rescate y en el objetivo específico de esta clase, creemos que alguien con conocimiento interno de la escuela y las familias está involucrado. Señor Ruiz, preguntó Laura, pensando en el profesor que se había quedado. La inspectora Martín negó con la cabeza. En realidad, hemos puesto al señor Ruiz bajo custodia protectora en lugar de vigilancia. Si nuestra teoría es correcta, podría ser testigo y no sospechoso. El hecho de que no hiciera el viaje podría no haber sido casualidad, puede que lo excluyeran deliberadamente del plan. ¿Y entonces quién?, preguntó Javier. Estamos investigando a todo el personal con acceso a los expedientes estudiantiles y a las solicitudes de ayuda financiera, explicó el agente Rivas. La universidad exige información financiera detallada para su programa de becas, incluso para las familias que no solicitan ayuda. Alguien con acceso a esos expedientes sabría exactamente qué familias tenían los recursos para pagar rescates cuantiosos. Laura sintió que las paredes se cerraban a su alrededor a medida que la realidad de su situación se hacía más clara. Alguien había mirado a su hijo, a todos esos niños, y solo vio signos de dólar. Alguien había calculado con exactitud cuánto miedo y dolor llevarían a los padres a vaciar sus cuentas bancarias sin rechistar. Y lo peor de todo, con la negativa pública del FBI a pagar, ese mismo alguien ahora estaba decidiendo qué niño moriría después. El agotamiento y la desesperación llevaron a Laura a regresar a casa brevemente esa tarde. Javier insistió en quedarse en el centro de mando, pues no quería perderse ningún avance de la búsqueda. Su espaciosa casa de estilo mediterráneo en Marbella, normalmente un remanso de paz, se sentía cavernosa y vacía sin la presencia de Daniel. Se dirigió a la habitación de Daniel. Las calcomanías de dinosaurios en la puerta eran un conmovedor recordatorio de su reciente obsesión con la paleontología. Dentro, todo seguía exactamente como lo había dejado, la cama sin hacer a pesar de sus recordatorios esa mañana, una estructura de Lego a medio terminar sobre su escritorio, sus libros favoritos apilados desordenadamente en la mesita de noche. Laura abrió el cajón de sus medicamentos y sacó los anticonvulsivos especializados que necesitaba a diario. El pastillero sin etiquetar no le serviría de nada a quien lo tuviera, no sabrían qué medicamentos administrarle ni cuándo ni cómo administrarle la dosis si sufría una convulsión repentina. La idea de que Daniel sufriera sin la atención médica adecuada intensificaba su ya abrumadora ansiedad. Mientras guardaba los medicamentos en su bolso, sonó su celular. La pantalla mostraba un número desconocido, algo que normalmente ignoraría, pero ya nada era normal. Hola, respondió ella con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Es esta Laura Sánchez, madre de Daniel? La voz estaba alterada digitalmente, era imposible identificarla como masculina o femenina y su tono mecánico le provocó escalofríos en la columna. Sí, susurró, y de inmediato buscó la grabadora que el FBI les había dado a todos los padres por si acaso alguien los contactaba. ¿Quién es?
Eso no importa, respondió la voz. Lo que importa es que su hijo necesita su medicación. Ya se saltó 2 dosis. Laura se quedó paralizada. Sabían del horario de medicación de Daniel. Como el FBI ha anunciado que no pagará nuestra demanda colectiva, ofrecemos acuerdos individuales, continuó la voz. $500.000 por el regreso sano y salvo de su hijo, solo el suyo, no el de los demás. Si trae el dinero, recuperará a Daniel. Transacción sencilla. Necesito hablar con él, insistió Laura, intentando mantener la voz firme mientras activaba la grabadora. Necesito saber que está vivo. Revisa tus mensajes de texto en 2 minutos, instruyó la voz. Entonces tendrás tu prueba de vida. Mientras tanto, ten algo claro, si involucras a la policía o al FBI, Daniel muere inmediatamente. Esta oferta vence en 3 horas. Después, pasaremos a los padres que valoran más a sus hijos. La llamada se cortó de golpe, dejando a Laura de pie en la habitación de Daniel, temblando. Su primer instinto fue llamar a Javier, luego al FBI, pero la amenaza de los secuestradores resonó en su mente, ¿y si estaban vigilando el centro de mando? ¿Y si sabían que padres estaban cooperando con las autoridades? Se paseaba por la habitación, aferrada a su teléfono, esperando el mensaje de texto prometido. Cuando llegó, casi se le cae el teléfono con las prisas por abrirlo. La foto mostraba a Daniel sosteniendo el Cádiz Herald de hoy, pálido y asustado, pero inconfundiblemente animado. Llevaba las gafas torcidas y miraba directamente a la cámara con los ojos enrojecidos. Le habían hecho cambiarse de ropa, ahora llevaba una camiseta gris lisa en lugar de la naranja. Una marca de tiempo digital en la esquina indicaba que la foto se había tomado hacía menos de 30 minutos. Enseguida llegó otro mensaje con coordenadas e instrucciones, $500.000 en efectivo. Ven solo, 1 hora, sin policía. La mente de Laura daba vueltas. El FBI había sido claro sobre su política contra el pago de rescates, pero este no era su hijo. Los secuestradores sabían exactamente lo que hacían al contactar a los padres individualmente, aprovechándose de su desesperación y su disposición a hacer lo que fuera para salvar a su propio hijo, incluso a costa de otros. Corrió a su oficina en casa y abrió la caja fuerte detrás de los títulos de Javier en la pared. Dentro había dinero para emergencias, ni de lejos suficiente, y sus documentos importantes. Agarró el dinero, aproximadamente $3.000, y corrió a su joyero, su anillo de compromiso, un diamante de 3 quilates que Javier había ahorrado durante meses antes de casarse, unos pendientes de diamantes de su 30º cumpleaños, una pulsera Tiffany de su madre, un reloj Rolex que le había regalado a Javier por su aniversario y que rara vez usaba. Todo fue a parar a su bolso junto con la medicación de Daniel. Condujo hasta el banco aturdida, con las manos temblorosas sobre el volante. El gerente de la sucursal, que los conocía como clientes de toda la vida, estaba visiblemente preocupado por su aspecto desaliñado y su comportamiento frenético. «Señora Sánchez, ¿está todo bien?», preguntó mientras ella solicitaba un retiro de emergencia de $500.000. «Emergencia familiar», logró decir, evitando el contacto visual. «Necesito todo el dinero posible ahora mismo». La expresión del gerente se tornó preocupada. «Lo entiendo, pero seguramente sabe que no podemos darle esa cantidad cuando la solicite, ni siquiera con los saldos de sus cuentas. Lo máximo que podríamos darle de inmediato son unos $70.000. Cualquier cantidad superior requeriría avisar con antelación a la sucursal para que tuviera esa cantidad de efectivo disponible». «Entonces dame los 70.000», dijo Laura, con evidente desesperación. «Lo antes posible, por favor». Mientras el gerente procesaba el retiro, haciendo varias llamadas para solicitar autorización, Laura intentó llamar al secuestrador. Como era de esperar, la llamada fue directa a un buzón de voz genérico, probablemente habían usado un teléfono prepago. 20 minutos después, salió del banco con $70.000 en un sobre, una cantidad muy inferior a la exigida.
De vuelta en el coche, recibió otro mensaje: Warehouse District, edificio 17, Portside Industrial Park. Pase por el muelle de carga en 1 hora. Venga solo o morirá. Laura miró fijamente su teléfono, luego el sobre con dinero y la bolsa con objetos de valor. No era suficiente, ni de lejos, pero tenía que intentarlo. Al volver a casa, garabateó una nota vaga para Javier, siguiendo una pista sobre Daniel. Alguien del barrio mencionó haber visto algo extraño ayer. Llamaremos pronto. ¿Te quiero? Era una pobre mentira, pero no podía arriesgarse a decirle la verdad y hacer que él contactara al FBI. Dudó en la puerta de su habitación, luego entró y fue directamente a la mesita de noche de Javier. La pistola estaba allí, una Glock de 9 milímetros que habían comprado para proteger su casa hacía años. Al principio, Laura se había opuesto, pero Javier insistió en que ambos aprendieran a usarla correctamente. Ahora comprobó que estuviera cargada antes de guardarla en su bolso con el dinero y las joyas. Ya segura, Laura volvió a su coche e introdujo las coordenadas en su GPS. La ubicación era una zona industrial abandonada cerca del puerto, a unos 40 minutos de su casa. Mientras conducía, miraba constantemente los retrovisores, temerosa de que la siguieran los secuestradores o el FBI. La parte racional de su mente le gritaba que era una trampa, que estaba desperdiciando cualquier posibilidad de que las autoridades encontraran a Daniel, que incluso si entregaba el dinero, los secuestradores no tenían motivos para liberarlo y sí para eliminar a un testigo. Pero la racionalidad no tenía cabida en la desesperación de una madre por salvar a su hijo. El parque industrial del puerto había tenido tiempos mejores. La mayoría de las naves estaban abandonadas, con las ventanas tapiadas o rotas, y grafitis marcando sus desgastados exteriores. El edificio 17 se encontraba al fondo de un terreno de hormigón agrietado, parcialmente oculto tras la vegetación que había ocupado gran parte del terreno. Laura estacionó su camioneta detrás del edificio, como se le indicó, lejos de la calle y de posibles testigos. La zona estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el lejano ruido de la maquinaria portuaria y alguna que otra gaviota. La puerta del muelle de carga estaba entreabierta, a 1 metro del suelo, justo lo suficiente para que una persona pudiera agacharse. Agarró su bolso y respiró hondo antes de acercarse a la entrada. Su mente racional seguía gritándole advertencias, pero la imagen de Daniel con el periódico de hoy la impulsó a seguir adelante. Laura se agachó bajo la puerta y entró en el cavernoso interior del almacén. La mayoría de las ventanas estaban tapiadas, dejando solo unos tenues rayos de sol de la tarde penetrar en la penumbra. El espacio olía a óxido, moho y a algo químico que no pudo identificar. Sus pasos resonaron en el suelo de hormigón, anunciando su presencia a quienquiera que aguardara en las sombras. «Hola», llamó, y su voz delataba su miedo. «Estoy aquí por mi hijo». «Alto ahí», ordenó una voz masculina desde la oscuridad. «Pon la bolsa al suelo y retrocede 2 metros». Laura obedeció, dejando con cuidado su bolso en el suelo y retrocediendo. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. 2 figuras emergieron de las sombras, ambos con pasamontañas. El más alto portaba una pistola con indiferencia a su costado, su postura sugería entrenamiento militar o policial. Tenía una cicatriz distintiva visible justo debajo de la máscara, que le cruzaba desde la mandíbula hasta el cuello. El hombre más bajo se acercó a la bolsa con cautela, apuntando a Laura con su arma. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Laura, esforzándose por mantener la voz firme. Él la ignoró y se arrodilló para examinar el contenido de su bolso. Sacó primero el sobre con el dinero, contándolo rápidamente antes de fruncir el ceño. 70.000, dijo con incredulidad, mirando a Laura. «Pedimos 500.000. También traje joyas», dijo Laura rápidamente. «Piezas de diseñador, diamantes, valen más que la diferencia. No pude conseguir más dinero con tan poca antelación». El hombre sacó las joyas, examinando cada pieza con aparente pericia.
Quizás 200.000 en total con el efectivo, concluyó, mirando a su compañero. No es lo que acordamos. ¿Dónde está mi hijo?, repitió Laura con más fuerza esta vez. El hombre más alto hizo un gesto con la mano y se abrió una puerta al fondo del almacén. Apareció un tercer hombre, empujando bruscamente una silla de ruedas. En ella estaba sentado Daniel, su pequeño cuerpo empequeñecido por la silla de tamaño adulto que claramente no era la suya. Tenía las muñecas atadas a los reposabrazos con bridas y la boca cubierta con cinta adhesiva, pero abrió mucho los ojos al ver a su madre. Daniel. Laura se acercó instintivamente, pero el secuestrador más alto levantó el arma, deteniéndola en seco. Así no es como lo vamos a hacer, dijo con una voz desconcertantemente tranquila. El acuerdo era de 500.000 por el niño. Esto no son 500.000. Voy a por el resto, prometió Laura desesperada. Solo necesito más tiempo. Por favor, míralo. Necesita su medicación. Tengo una receta en mi bolso, sin ella, le darán convulsiones. Los tres hombres conversaron brevemente en voz baja, mirando de vez en cuando a Laura y Daniel. El más bajo señaló con enojo la bolsa con dinero y joyas, mientras que el más alto parecía considerar opciones. El tercer hombre, que había traído a Daniel, miraba nerviosamente hacia la puerta del muelle de carga. Finalmente, el hombre más alto se acercó a Laura. Incluso con la máscara ocultando sus rasgos, su fría intuición se reflejaba en su postura. Tenemos un problema, dijo con naturalidad. Ya nos has visto las caras. Bueno, ya hay suficientes. El plan original era liberar al chico y desaparecer antes de que pudieras alertar a las autoridades, pero como el pago es insuficiente, necesitamos más influencia para asegurar que llegue el resto del dinero. A Laura se le heló la sangre al darse cuenta de lo que estaba insinuando. Llévame a mí, soltó. Deja que Daniel se vaya con su medicación y yo me quedaré como rehén hasta que mi marido traiga el resto del dinero. El líder ladeó la cabeza, pensativo. En realidad, no es una mala alternativa. Tu marido sin duda pagará para que los dos vuelvan. Se giró hacia el tercer hombre. Sube al niño a la camioneta. Los llevaremos al puerto con los demás. A Laura le dio un vuelco el corazón al oír esa información, el puerto, donde debían retener a los demás niños. No, protestó mientras se llevaban a Daniel en camilla. Primero déjame darle su medicación. El líder se acercó, con el arma aún a su lado. Aquí no se exige nada. Ya has fallado en seguir instrucciones sencillas. Ahora afronta las consecuencias. Sin previo aviso, levantó el arma y golpeó a Laura en la sien con la culata. Un dolor intenso le recorrió la cabeza mientras se tambaleaba hacia atrás, con un hilo de sangre caliente corriendo por su rostro desde el corte que el impacto le había abierto. Con la vista borrosa, vio a Daniel forcejeando contra las ataduras, sus gritos ahogados apenas se oían a través de la cinta. O te subes a la camioneta voluntariamente, dijo el líder con frialdad, o te drogamos y no estarás consciente para proteger a tu hijo durante el transporte. Tú decides. Laura se tocó la herida de la sien con los dedos, haciendo una mueca de dolor. Parpadeando para contener la sangre que le goteaba en el ojo, miró a Daniel aterrorizada pero viva, y tomó la única decisión que una madre podía tomar. Vendré voluntariamente, dijo, enderezándose a pesar del mareo. Por favor, no le hagas más daño. El líder asintió a sus cómplices, quienes comenzaron a recoger el dinero y las joyas mientras se preparaban para dirigirse hacia lo que parecía ser una camioneta estacionada en el fondo del almacén. Laura se esforzaba por mantenerse alerta a pesar del dolor punzante en la cabeza. Necesitaba recordar cada detalle, cada palabra, cada rostro. Si alguna vez salían con vida de esta, se aseguraría de que esos hombres pagaran por lo que habían hecho. Justo cuando empujaban a Laura hacia la furgoneta que la esperaba, un sonido rompió el tenso silencio, distante al principio, luego cada vez más intenso.
El inconfundible aullido de las sirenas de la policía, varias unidades se acercaban simultáneamente desde diferentes direcciones. El rítmico zumbido de las hélices de los helicópteros se hizo audible en lo alto, y luces azules y rojas parpadeantes comenzaron a destellar a través de las ventanas rotas del almacén. ¿Qué demonios? El secuestrador más bajo corrió hacia una ventana, mirando por un hueco en las tablas. Policías por todas partes. Respuesta táctica a toda máquina. ¿Los trajiste? El líder se giró hacia Laura, apuntándole a la cara con el arma. ¿Estúpida? ¿Estabas conectada? No, protestó Laura con sinceridad. Vine sola, tal como dijiste. El tercer hombre abandonó la silla de ruedas de Daniel y sacó su propia arma. Tenemos que irnos ya. Tomen la salida trasera hacia el vehículo secundario. En el caos que siguió, el instinto maternal de Laura superó todo miedo mientras los secuestradores se gritaban acusaciones y recogían frenéticamente su equipo. Se abalanzó sobre Daniel, desesperada por alcanzar a su hijo antes de que comenzara el inevitable tiroteo. El líder con cicatrices notó su movimiento y se giró, disparando un tiro que falló por centímetros. La bala impactó en un pilar de hormigón y esparció fragmentos. Laura no aminoró el paso, llegó a la silla de ruedas de Daniel y tiró frenéticamente de las ataduras que le sujetaban las muñecas. «¡Corre!», le gritó mientras le soltaba una mano y le arrancaba la cinta de la boca con la otra. «Encuentra algo para esconderte». El sonido de cristales rotos y puertas metálicas al ser forzadas resonó por el almacén mientras los equipos tácticos comenzaban a entrar. Laura agarró a Daniel de la silla de ruedas y lo cargó a medias hacia una pila de cajas de madera que podrían servir de refugio ante el inminente tiroteo. El líder de las cicatrices apareció de repente ante ellos, con el rostro desencajado por la rabia. «No puedes irte», gruñó, alzando el arma. Laura se giró instintivamente, protegiendo a Daniel con su cuerpo mientras el arma disparaba. El impacto la golpeó como un mazo, un dolor infernal que le atravesó la espalda y el hombro. La fuerza la empujó hacia adelante, pero de alguna manera logró mantener agarrado a Daniel, tropezando los últimos pasos detrás de las cajas antes de desplomarse. «Mamá». La voz aterrorizada de Daniel parecía provenir de muy lejos mientras Laura luchaba por mantenerse consciente. Sentía la sangre caliente empapando la espalda de su camisa, y el dolor irradiaba desde la herida. «Quieto», susurró, empujando a Daniel hacia abajo, detrás de las cajas, mientras los disparos estallaban en el almacén. El equipo táctico había entrado desde varios puntos y los secuestradores respondían al fuego. Con la vista cada vez más borrosa, Laura vio al líder con cicatrices retrocediendo hacia su posición, disparando repetidamente contra los oficiales que avanzaban. Miembros del equipo SWAT, con equipo táctico completo, avanzaban metódicamente por el almacén, apuntando con sus armas a los secuestradores. Un oficial cayó al ser alcanzado por una bala en su chaleco antibalas, pero sus compañeros continuaron avanzando, respondiendo al fuego con precisión. El líder, con cicatrices, recibió múltiples impactos en el pecho y el abdomen. Los impactos lo hicieron retroceder hasta desplomarse a pocos metros de donde se escondían Laura y Daniel. El secuestrador, de menor estatura, dejó caer su arma y levantó las manos en señal de rendición, mientras que el tercer hombre intentó llegar a la salida trasera antes de ser derribado por dos agentes que irrumpieron por una puerta lateral. Al cesar los disparos, Laura oyó una voz familiar que la llamaba, la voz de Javier, frenética y desesperada, gritando por ella y Daniel. Intentó devolverle la llamada, pero su voz apenas era un susurro. La pérdida de sangre la estaba mareando, sentía un hormigueo en las extremidades. «Papá», gritó Daniel, y su voz se oyó donde la de ella no. «Estamos aquí. Mamá está herida». Javier apareció segundos después, escoltado por un agente con equipo táctico. Su rostro palideció al ver la ropa ensangrentada de Laura. «Me llamaron del banco», explicó mientras se arrodillaba a su lado, presionándole la herida y gritando pidiendo un médico. Estaban preocupados por la gran retirada.
Verifiqué tu ubicación en la aplicación de rastreo del teléfono y luego llamé al FBI. Se movilizaron en minutos en cuanto supieron dónde estabas. Laura intentó enfocar la cara de Javier, pero su visión se nublaba constantemente. Finalmente, logró decir. «Puerto», dijeron. «¿Puerto?» «Médico», gritó Javier de nuevo, con las manos cubiertas por la sangre de Laura. «Quédate conmigo, Laura. No te despiertes». Los paramédicos acudieron rápidamente, apartando con cuidado a Javier mientras evaluaban la lesión de Laura. Le aplicaron vendajes para traumatismos en el hombro y le colocaron una vía intravenosa. Con la eficiencia de un experto, trataron una herida de bala en la parte superior de la espalda, de principio a fin. Un paramédico informó por radio, pérdida de sangre significativa, pero sin daño aparente en órganos vitales. La paciente está consciente, pero presenta signos de shock hipovolémico. Mientras se preparaban para trasladarla a una camilla, Laura extendió su brazo sano hacia Daniel. Su medicación, insistió con voz débil pero decidida. En mi bolso. Anticonvulsivos. ¿Los necesita ya? El paramédico le hizo un gesto a un colega que recuperó el bolso de donde lo habían abandonado durante el tiroteo. Dentro, encontraron los frascos de medicamentos que Laura había recogido de casa. Me aseguraré de que lo reciba, prometió Javier, abrazando a Daniel y manteniendo contacto visual con Laura. Estamos justo detrás de ti. La policía nos llevará al hospital enseguida. Los paramédicos levantaron con cuidado a Laura y la colocaron en la camilla, ajustándole las correas a la cintura y manteniendo la presión sobre la herida. Mientras la llevaban hacia la ambulancia que la esperaba, vislumbró el almacén, ahora repleto de agentes del orden. El cuerpo del líder, con cicatrices, yacía cubierto con una sábana, mientras que los otros dos secuestradores eran colocados en vehículos policiales separados, con las manos esposadas a la espalda. «Quédate con Daniel», le susurró a Javier mientras los paramédicos se preparaban para subirla a la ambulancia. «No lo dejes solo». «Te seguiremos enseguida», le aseguró Javier con la voz quebrada. «Quédate con nosotros, Laura. Mantente fuerte». Las puertas de la ambulancia se cerraron, impidiéndole ver a Javier y Daniel, que estaban juntos, rodeados de policías. Lo último que vio fue el rostro aterrorizado de Daniel, observando cómo se la llevaban, con su pequeña mano agarrando con fuerza la de su padre. Dentro de la ambulancia, Laura perdía la consciencia de forma intermitente. Un paramédico monitoreó sus constantes vitales, mientras un policía le preguntaba si podía responder algunas preguntas. El paramédico se opuso, diciendo que necesitaba descansar, pero Laura logró responder débilmente. «Señora Sánchez», dijo el agente con suavidad, «sé que esto es difícil, pero si puede responder a alguna pregunta, podría ayudarnos a encontrar a los otros niños». Se enteró de algo sobre dónde podrían estar. A pesar del dolor, Laura se concentró, recordando fragmentos de conversaciones que escuchó en el almacén. Los oí hablar de trasladar el producto al puerto y algo sobre un almacén. El oficial comunicó inmediatamente por radio esta información al centro de mando. El sujeto informa de su posible ubicación en el almacén del distrito portuario. Todas las unidades redirigen la búsqueda a la zona portuaria. El paramédico le aseguró a Laura, parece que la herida no ha afectado órganos vitales, aunque ha perdido bastante sangre. La bala entró en la zona del hombro y salió sin fragmentarse, lo cual es una suerte. El equipo de traumatología estará listo para atenderla en el hospital. «Hijo mío», susurró Laura, luchando por mantenerse consciente. «Su esposo y su hijo nos siguen de cerca», respondió el paramédico, ajustándole la vía intravenosa. «Está recibiendo su medicación ahora». Al acercarse al hospital, el oficial recibió comunicaciones por radio y le informó a Laura que actuarían de inmediato según su información, con equipos tácticos movilizándose hacia el distrito portuario. Prometió informarla en cuanto supieran más. En el hospital, Laura fue trasladada de urgencias.
Lo último que vio antes de ser sedada para la cirugía fue un equipo de médicos y enfermeras preparándose para operar, sus rostros serios pero decididos, trabajando para salvarle la vida. Laura despertó gradualmente en la sala de recuperación del hospital. Al aclararse la vista, vio a Javier de pie, tocándole la mano, y a Daniel, todavía asustado, en una silla de ruedas nueva junto a su cama. Daniel se acercó de inmediato, abrazándola con cuidado, evitando sus vendajes. Javier parecía exhausto pero aliviado. Le tomó la mano con suavidad y le dijo que la cirugía había sido un éxito. ¿Cómo está Daniel?, preguntó Laura, con la voz apenas por encima de un susurro. El personal del hospital lo ha estado monitoreando de cerca, le aseguró Javier. Un pediatra lo examinó y no encontró lesiones físicas graves, aunque está deshidratado y emocionalmente traumatizado. Un psicólogo infantil ya lo visitó brevemente y regresará para una evaluación adecuada cuando Daniel esté listo. Laura preguntó por los otros niños, y Javier le explicó que aún no tenían todos los detalles. Uno de los delincuentes del almacén había estado hablando con las autoridades, aparentemente buscando un acuerdo a cambio de su cooperación. Javier se resistía a separarse de ella para estar al tanto, por lo que su conocimiento era limitado. Llamaron a la puerta y apareció la inspectora Martín, quien entró visiblemente aliviada al ver a Laura despierta. La detective explicó que, basándose en su información sobre el puerto, habían registrado varios almacenes en el puerto de Cádiz hacía 2 horas. Encontraron a los 8 niños restantes y a varios sospechosos más. Todos los niños estaban vivos, aunque algunos se encontraban en estado preocupante debido a la falta de atención y medicación adecuadas, continuó la inspectora Martín. Reciben tratamiento en varios hospitales según sus necesidades específicas. Lo más impactante es que entre los sospechosos arrestados se encontraba la señora Morales, la otra profesora de la clase. No fue víctima, sino cómplice. Laura se quedó atónita. Es imposible. Lleva años dando clases en la escuela. Según los interrogatorios preliminares a los demás sospechosos, la señorita Torres había acumulado cuantiosas deudas de juego con personas peligrosas. La inspectora Martín explicó que proporcionó información privilegiada sobre las familias adineradas y ayudó a planificar todo el secuestro, incluyendo la elección de la fecha y el lugar de la excursión. El plan consistía en cobrar rescates individuales de varias familias, asesinando a niños selectivamente para motivar el pago y utilizando a otros como palanca. El señor Ruiz, el profesor que se quedó, se mostró completamente indiferente y devastado por la traición de su colega, añadió la inspectora Martín. La señora Morales no mostró ningún arrepentimiento durante el interrogatorio. Investigaremos con la escuela cómo contrataron a alguien como ella y cómo no se percataron antes de que algo andaba mal con ella o en su expediente. Mientras la inspectora Martín terminaba de explicar, Daniel se acurrucó junto a su madre. Laura lo abrazó con ternura, consciente de que su recuperación sería larga. Aunque traumatizada y herida, sintió un profundo alivio al saber que su hijo estaba vivo. Al mirar a su familia, Laura reconoció que nunca volverían a la normalidad después de esta dura experiencia. El trauma persistiría, sería difícil reconstruir la confianza en los demás y el dolor por quienes no sobrevivieron persistiría. Pero por ahora, se centraba en el presente, su hijo estaba a salvo en sus brazos, su esposo los vigilaba y habían sobrevivido.